Antes de entrar de lleno a esta historia, te pido dos cosas rápidas que de verdad ayudan a que este tipo de relatos sigan vivos. Primero, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. No importa si estás en México, Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, donde sea. Segundo, si te gustan las historias largas, con tensión real y detalles que casi nadie cuenta, suscríbete y compártelo, porque lo que vas a escuchar hoy explica algo que suena raro, casi contradictorio, pero que tiene una lógica brutal en guerra. Porque muchos japoneses decían que odiaban al Escuadrón 201, cuando en realidad, lo que sentían era una mezcla tóxica entre frustración, miedo y respeto obligado. Y esa mezcla, cuando se te mete en la sangre, es la peor de todas. La neblina apenas se estaba levantando sobre la pista de Pork cuando el capitán Radamés Gaxiola Andrade terminó de revisar el panel de instrumentos de su P-47 de Thunderbolt. El calor ya se sentía aunque todavía era temprano, ese calor húmedo que no solo te moja la camisa, sino que te pega la ropa al cuerpo como si la base completa respirara sobre tu piel. El olor a combustible de aviación se mezclaba con el aroma terroso de la selva filipina que rodeaba el campo, una mezcla extraña. Metal, aceite, vapor, barro y hojas. Era 18 de junio de 1945, y el Escuadrón 2011 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana estaba a punto de cumplir su 13ª misión de combate desde su llegada a Luzón, apenas 3 semanas atrás. 3 semanas que, para un hombre que no había pisado el frente antes, podían sentirse como 3 años, porque en el combate el tiempo no se mide en calendarios, se mide en cuántas veces vuelves a aterrizar entero. Gaxiola no era hombre de supersticiones baratas. No era de los que creen que una nube trae mala suerte o que un amuleto te salva. Él creía en lo que podía controlar: disciplina, procedimiento, entrenamiento, y ese instinto frío que se te forma después de repetir algo 1000 veces hasta que el cuerpo lo hace sin preguntar. Pero esa mañana había algo en el aire que no le gustaba. No era miedo puro, no era pánico. Era una incomodidad que se te instala en el estómago como si el cuerpo te avisara antes que la cabeza. Tal vez era el informe de inteligencia que les habían leído la noche anterior, o quizá la forma en que el teniente coronel Antonio Cárdenas Rodríguez frunció el ceño durante el briefing, esa cara que solo ponen los comandantes cuando ven una trampa, aunque todavía no puedan señalarla con el dedo. Los japoneses estaban retrocediendo hacia el norte de Luzón, metiéndose en las montañas de la cordillera central, pero la retirada no era un desorden de hombres corriendo por su vida. Era una maniobra calculada. Y eso era peligroso, porque cuando un enemigo ya no tiene opción, no pelea para ganar, pelea para hacerte pagar. Los convoys que se movían por las carreteras polvorientas entre Bamban y Kiang seguían siendo objetivos de alto valor para las fuerzas estadounidenses y sus aliados. No eran solo camiones, eran municiones, arroz, medicinas, piezas, combustible, hombres. Cada caja que avanzaba hacia la montaña significaba más días de resistencia, más emboscadas, más francotiradores, más pérdidas en tierra. Y en esa parte de la guerra, cuando el enemigo se encierra en la sierra como animal herido, cortarle el suministro era como cortarle el aire. El motor Pratt & Whitney R2800 del Thunderbolt cobró vida con un rugido que le vibró en el pecho. Ese sonido no era bonito, era brutal. Era como un golpe de tambor enorme que te recuerda que estás sentado sobre una máquina que no fue hecha para asustar, sino para destruir. Gaxiola sintió esa vibración subir por el asiento, por la espalda, meterse en los huesos como un recordatorio íntimo de la potencia que ahora controlaba. 10 metros y medio de metal y rabia, aluminio y acero, 8 ametralladoras calibre 50 montadas en las alas, 2 bombas de 250 libras colgando bajo el vientre del avión. No era un avión elegante. Era un martillo con alas. Y el martillo estaba listo. A la izquierda, el teniente José Espinosa Fuentes ya rodaba hacia la pista principal, ajustando su rumbo con movimientos cortos, firmes,
como si el avión fuera una extensión de su cuerpo. A la derecha, el capitán Pablo Rivas Martínez levantó la mano en señal de estar listo. Detrás de ellos, los otros P-47 del escuadrón formaban una línea ordenada, sus hélices cortando el aire húmedo como cuchillos. 12 pilotos mexicanos, tan lejos de casa que el mapa ya no era mapa, era una broma, volando bajo una insignia que, para ellos, no era pintura, era identidad. Y mientras se acomodaban para despegar, esa frase que muchos llevaban clavada, aunque no la dijeran, era la misma: aquí venimos a demostrar. La torre de control dio autorización final. Gaxiola soltó frenos y empujó el acelerador. El Thunderbolt comenzó a rodar, ganando velocidad con cada metro. El rugido del motor se convirtió en un aullido ensordecedor. La pista de tierra compactada pasaba cada vez más rápido bajo las ruedas y luego llegó esa fracción de segundo que siempre se siente igual y siempre se siente distinta, cuando el avión deja de ser cosa terrestre y se vuelve criatura del aire. Gaxiola jaló suave la palanca de control y el P-47 se elevó, trepando hacia un cielo que empezaba a pintarse con tonos dorados y naranjas. Uno tras otro, los demás aviones siguieron al líder, formando 2 escuadrillas. La formación era cerrada, pero no rígida, como si cada piloto supiera exactamente cuánto acercarse para cuidarse sin estorbarse. Gaxiola miró abajo mientras ganaban altitud. La base de Pork se hacía más pequeña, una mancha humana rodeada por una inmensidad verde que parecía infinita. Selva y más selva. Y ahí abajo, escondida en el verde, la guerra esperaba como trampa. Volaron hacia el norte siguiendo el curso del río Pampanga, manteniéndose cerca de los 3000 metros. El plan era claro: interceptar la carretera principal que conectaba Bamban con Santiago, en el valle del río Cagayán, donde el reconocimiento había reportado movimiento fuerte las últimas 48 horas. Los japoneses reforzaban posiciones en la montaña, preparándose para su última resistencia. Y esa palabra, última, no vuelve menos peligroso al enemigo. A veces lo vuelve peor. La radio crepitó con estática y luego la voz del coronel Cárdenas cortó el ruido con esa mezcla de autoridad y calma que solo existe en la gente que ya vio demasiado. Águilas aztecas, mantengan formación cerrada hasta el punto de referencia alfa. Los cazas amigos reportan actividad antiaérea intensificada en el sector objetivo. Mantingans alertas. Gaxiola confirmó y escuchó las confirmaciones de los demás. Actividad antiaérea intensificada era una forma elegante de decir hoy te van a querer arrancar del cielo. Los japoneses habían comenzado a mover cañones tipo 96 de 25 milímetros, escondiéndolos bajo la selva hasta el último momento, y también tenían piezas más pesadas que podían alcanzar alturas serias si el artillero era bueno. Pero lo más traicionero no siempre era lo grande. A veces eran las ametralladoras ligeras que, cuando tú bajas a atacar, saturan el aire de plomo como si estuvieran pintando el cielo. El paisaje cambió bajo ellos. Las llanuras dieron paso a colinas onduladas y luego a montañas duras, escarpadas, envueltas en nubes bajas que se pegaban a las cumbres como mortajas. Las carreteras se veían apenas, líneas pálidas serpenteando entre vegetación densa. A esa distancia todo parecía quieto. Y esa quietud era mentira. Punto de referencia alfa a la vista, anunció el teniente Mario López Portillo desde su posición, iniciando descenso al sector de patrulla. La formación empezó a bajar en una espiral controlada. Gaxiola sintió como ese nudo familiar se apretaba en el estómago. No era miedo simple, era alerta absoluta, como si el cuerpo se encendiera por dentro. A unos 1000 metros, Gaxiola lo vio. Al inicio era apenas una línea irregular sobre la carretera, un movimiento que casi se confunde con sombra. Pero al perder altitud, los detalles se volvieron claros. Un convoy grande, tal vez 25 o 30 vehículos en columna hacia el norte, levantando polvo como estela. Camiones, algunos vehículos más pesados, posiblemente transporte de tropa, munición, suministros médicos,
todo lo que un ejército que se niega a morir necesita para seguir pegando. Objetivo confirmado, transmitió Gaxiola, con voz calmada aunque el pulso le golpeaba en las sienes. Convoy enemigo en movimiento. Preparar ataque en picada. Aproximación desde el oeste. Primera escuadrilla, cabeza y centro. Segunda escuadrilla, retaguardia. Corten ruta de escape. Las confirmaciones fueron inmediatas. Los pilotos revisaron armamento, miras, ángulos. El Thunderbolt podía aguantar golpes que destrozaban a cazas más ligeros, pero no era invencible. Un impacto serio en el motor o en el combustible y hasta el tanque volador se convertía en antorcha. Gaxiola inclinó el avión a la izquierda, iniciando el arco que lo pondría en posición. El sol estaba atrás, esa pequeña ventaja que a veces te compra un segundo, y en combate un segundo es una vida. Y entonces pasó lo que él, en el fondo, había sentido desde el despegue. Las primeras trazadoras subieron desde los lados de la carretera, líneas luminosas que parecían salir de la selva como si la tierra escupiera fuego. Los japoneses habían estado esperando. Claro que habían estado esperando. Ese convoy no era solo un objetivo, era un anzuelo. Y el Escuadrón 2011 acababa de morder. Fuego antiaéreo, rompan formación, cortó la voz de Cárdenas con urgencia controlada. Gaxiola lanzó su P-47 en un viraje cerrado, sintiendo la fuerza G aplastarlo contra el asiento y oscurecerle por un instante la visión periférica. El cielo se convirtió en un caos tridimensional. Trazadores sabiendo. Explosiones negras abriéndose como flores oscuras. Algunas pasaban tan cerca que Gaxiola podía ver la estela de humo. Escuchó impactos metálicos contra su ala derecha, golpes secos que te hacen querer mirar de inmediato, pero si miras de más, mueres. El Thunderbolt siguió. Estaba hecho para aguantar. Pero no todos iban a tener la misma suerte. Vio el P-47 del teniente Fernando Flores Cano recibir una ráfaga directa en el fuselaje. Humo negro salió del motor, denso, aceitoso. Flores luchó con los controles, buscando estabilidad, buscando altitud suficiente para salir de la zona. La voz de Flores llegó por radio, tensa pero clara, como si el miedo no tuviera permiso de entrar. Tengo daño crítico en el motor. Intento mantenerla estable. Cubran mi retirada. Dos P-47 se desviaron de inmediato para escoltarlo. Era doctrina del escuadrón. Nadie se queda solo. Nadie se deja atrás. Esa era una diferencia que los japoneses no entendían del todo hasta que la veían. La forma en que los mexicanos se cuidaban entre sí como si fueran familia, no como piezas. Gaxiola ya estaba entrando a su pasada. El convoy crecía en la mira. Podía ver figuras corriendo junto a los vehículos, soldados japoneses tirándose al suelo, otros levantando armas, algunos intentando apuntar cañones móviles. Empujó Morro hacia abajo. El P-47 se convirtió en proyectil. 600 metros, 500, 400. Todo se reduce a eso. A esa línea que tienes que sostener mientras te disparan. Los dedos se encontraron gatillos. Y entonces apretó. Las 8 ametralladoras calibre 50 Rugiron. No era tac-tac. Era un rugido continuo que hacía vibrar el avión completo. Cientos de proyectiles se fueron hacia la carretera. Gaxiola vio impactos, tierra saltando, metal rompiéndose. Vio un camión perforarse como papel. Vio otro estallar cuando el combustible prendió. Una bola de fuego naranja se levantó y, segundos después, otra explosión más grande cuando la munición detonó en cadena. Jaló la palanca al límite, sintiendo presión brutal mientras sacaba el avión de la picada a escasos metros del suelo. Viró fuerte para no pasar sobre las posiciones antiaéreas que ahora disparaban con frenesí. A su alrededor, sus compañeros atacaban. El capitán Reinaldo Telles Girón soltó bombas con una precisión que parecía casi quirúrgica. Las explosiones levantaron columnas de tierra y escombros.
El teniente Jorge Chavarriel y Sordo barrió la columna con ametralladoras, de sur a norte, como si estuviera borrando la carretera. Pero la respuesta japonesa era total. El aire sobre el convoy era una telaraña de fuego. Gaxiola vio impactos en otros aviones. Algunos seguían firmes, otros con daños visibles. El Thunderbolt se ganaba su fama ahí mismo, segundo a segundo, resistente, sí, pero siempre a un golpe de mala suerte de caer. Y entonces, como si la emboscada no fuera suficiente, la radio explotó. Cazas enemigos, ceros aproximándose desde el este. 3, no, 5 contactos. La trampa estaba completa. Los japoneses no solo prepararon el anzuelo en tierra, coordinaron con sus cazas para cerrarles la salida. Era táctica fina, peligrosa, de la que solo se ve cuando un comandante enemigo entiende tu patrón y te quiere atrapar con todo. Gaxiola maldijo entre dientes y levantó morro para enfrentar la nueva amenaza. Los Mitsubishi A6M eran ágiles, letales en combate cerrado. El P-47 era más pesado, más rápido en línea recta y con una potencia de fuego brutal. La clave era no caer en el juego del enemigo. No enredarte en giros lentos donde el cero te baila. El primer cero se fue sobre el teniente Héctor Espinosa Galván. Las ráfagas japonesas salieron como costura de fuego. Espinosa reaccionó al instante. Picó a alta velocidad. El cero trató de seguirlo, pero no podía aguantar esa caída sin arriesgar sus alas. Rompió persecution. Gaxiola se encontró con dos ceros coordinados, intentando fuego cruzado. Giró hacia uno, obligándolo a decidir entre colisionar o romper ataque. El cero se abrió y en ese microsegundo Gaxiola alineó la mira, adelantó trayectoria y apretó gatillo. El cero se deshizo. Ala rota, fuselaje perforado, destello al alcanzar combustible, bola de fuego cayendo hacia la selva. No hubo tiempo ni para respirar porque el segundo cero ya estaba encima. Gaxiola usó potencia, velocidad, bajó, subió, cambió ángulo, sintiendo como el cuerpo se le iba a apagar por las fuerzas G. El combate se volvió un ballet de hierro. Si dudas, mueres. Si te confías, mueres. Si te quedas quieto, mueres. En la visión periférica, alcanzó a ver a Espinosa Fuentes derribar otro cero, estrellándolo contra una ladera. Vio al capitán Rivas Martínez persiguiendo a un tercero, trazadoras rojas cortando el aire. Abajo, el convoy ardía. Columnas de humo negro subían como pilares. Esa escena, convoy en llamas y ceros cayendo, es la clase de escena que desde lejos parece victoria limpia. Pero ahí arriba, dentro de la cabina, no hay limpio. Hay sudor. Hay mandíbula apretada. Hay manos endurecidas en controles. Hay un pensamiento repetido, no me voy a morir hoy. La pelea duró minutos, pero se sintió eterna. Los ceros que quedaron vivos rompieron contacto y huyeron hacia el norte. Del lado japonés, 3 cazas derribados, otros con daño visible. Del lado mexicano, todos los P-47 seguían volando, aunque varios con impactos serios. Escuadrón, reporten estado, ordenó Cárdenas. Las respuestas llegaron una por una. Todos vivos. Flores Cano seguía en el aire, con motor tosiendo, pero funcionando lo suficiente para alejarse. Varios reportaron daños, pero control. Y lo más importante, misión cumplida. El convoy estaba destruido casi por completo. Tal vez algunos vehículos escaparon, pero el resto era chatarra humeante a lo largo de kilómetros. El regreso a Pork fue silencioso. No porque no hubiera emoción, sino porque, después de una emboscada así, las palabras sobran. Se mantuvieron en formación cerrada, vigilando el cielo como si cada nube pudiera escupir otro cero. Bajaron altitud, listos para aterrizajes de emergencia si alguno perdía potencia. Cuando la pista apareció, Gaxiola sintió la tensión soltarse un poco, como si por fin pudiera respirar sin apretar dientes. Uno por uno aterrizaron.
El avión de Florescano tocó tierra con chirrido, se detuvo y el motor murió por fin, como si el avión hubiera aguantado solo para traerlo de vuelta. Equipos de tierra corrieron hacia ellos antes de que las hélices pararan. Gaxiola apagó motor y se quedó sentado un momento en la cabina. El silencio, después de tanto ruido, te pega como golpe. Se quitó el casco. Tenía la camisa empapada. Las manos le temblaban apenas, ese temblor que no es de miedo, es de adrenalina queriendo salir. ¡Bajo! Lo esperaban miradas serias, mecánicos revisando, oficiales contando daños. En la sala de debriefing, los pilotos se juntaron alrededor de mapas. El oficial de inteligencia tomó nota. Cada uno describió su parte. Objetivos destruidos, fuego antiaéreo, ceros, tácticas. Hablaron del convoy, de la trampa, de cómo los japoneses coordinaron tierra y aire. Se notaba algo subterráneo en el ambiente. Satisfacción contenida. No euforia. Satisfaction fría. Habían caído en una emboscada diseñada para romperlos y habían salido enteros, vivos y con la misión hecha. Cárdenas escuchó todo y entonces habló con esa voz grave que no necesitaba gritar para imponerse. Lo que hicieron hoy allá arriba demuestra por qué estamos aquí. Los japoneses creyeron que podían armar una trampa perfecta. Prepararon antiaéreos, coordinaron cazas, escogieron momento y lugar. Y aún así ustedes rompieron esa trampa y cumplieron. Esto no se les va a olvidar. Van a aprender a també la insignia de l'Esquadrón 2011. Y aquí es donde empieza el tema central de este video, así que si llegaste hasta este punto, suscríbete y compártelo, porque lo que viene explica la frase que parece exagerada pero no lo era. Los japoneses odiaban al Escuadrón 201. Odiaban lo que representaba, odiaban la incomodidad que les causaba, odiaban la sensación de que, aun cuando ya estaban perdiendo, aparecía un enemigo nuevo desde el otro lado del mundo solo para empujarles el final más rápido. Y, sobre todo, odiaban algo que en guerra te rompe por dentro. Odiaban que esos pilotos fueran pocos, sí, pero que se comportaran como si fueran muchos. Semanas después, los oficiales de inteligencia estadounidenses empezaron a notar un patrón al interrogar prisioneros japoneses. No era una línea aislada, no era un rumor suelto. Una y otra vez, cuando describían ataques a convoys o posiciones, algunos prisioneros mencionaban a los mexicanos con una mezcla rara en la voz, como si les doliera admitirlo. No era cariño, no era admiración limpia, era respeto forzado. Esos P-47 con insignias mexicanas, decían algunos, atacan cuando otros se retirarían. Y esa frase, repetida con distintas palabras por bocas distintas, se volvió una clave para entender por qué la palabra odio aparecía en testimonios. Porque en guerra, a veces odias al enemigo no por cruel, sino por efectivo. Lo odias porque te evidencia, porque te deja sin margen, porque te obliga a reconocer que ya no controlas nada. Un comandante japonés capturado después de combates en el sector de Kiang, según relataron algunos interrogadores, dijo algo que quedó grabado: los mexicanos vuelan como si no temieran a la muerte. Son pocos, pero cada vez que aparecen sé que voy a perder hombres y equipo. Esa frase no nace de propaganda aliada. Nace del estómago, del miedo concreto, de ver tu convoy arder una y otra vez, de ver el cielo llenarse de trueno y no poder hacer nada más que esconderte o rezar. Y ahí viene la parte que el público casi nunca escucha completa. La razón por la que odio y respeto pueden vivir en la misma frase. Porque para los japoneses, el Escuadrón 201 no era solo una unidad más. Era un símbolo de que la coalición contra ellos era tan grande que hasta un país que estaba lejos, que podría haber dicho no es mi problema, decidió mandar pilotos para atacarlos en su propio teatro de guerra. Eso no solo era un golpe militar, era psicológico. Les recordaba que estaban aislados, que cada semana aparecía otra presión, que el mundo se estaba cerrando sobre ellos. Y además,
Los mexicanos volaban con una energía que los japoneses interpretaron como personal. No porque los mexicanos fueran crueles, sino porque su forma de atacar era terca, insistente, feroz. Entraban a la zona caliente, se metían en el fuego antiaéreo, regresaban, repetían. Se cuidaban entre ellos. Cubrían al herido. Regresaban todos los que podían. Eso, para un enemigo, se vuelve desesperante. Porque no solo te atacan con cohesión. Y la cohesión es la cosa más peligrosa en combate. A partir de esa misión y de otras similares, los japoneses ajustaron sus tácticas. Movieron piezas antiaéreas, escondieron mejor cañones, intentaron más emboscadas. El Escuadrón 2011 siguió volando. El 19 de junio atacaron instalaciones en Aparri. El 23, posiciones en Tuguegarao. El 28, un depósito de municiones cerca de Solano. Misión tras misión. Y cada misión agregaba otro ladrillo a la reputación. No era fama. Era registro mental del enemigo. En guerra, cuando el enemigo empieza a ponerle nombre a tu unidad, ya cambiaste el tablero. Ya no eres uno más. Ya eres un problema específico. Pero el precio se pagaba por dentro. Porque aunque regresaran, el cuerpo lo cobraba. El cansancio acumulado, el estrés de volar en zona caliente, las noches donde te duermes y sueñas con explosiones, la forma en que un ruido fuerte te levanta de golpe. Algunos empezaron a fumar más. Otros se volvieron más callados. No porque fueran fríos, sino porque el cerebro se protege. Porque si hablas demasiado de lo que ves, se te rompe la garganta. Gaxiola, por ejemplo, cada noche veía otra vez el cero desintegrarse. La bola de fuego cayendo. Y aunque sabía que era trabajo, la imagen se quedaba. Porque la guerra, aunque sea necesaria, nunca es limpia. Luego vinieron las noticias grandes. Hiroshima, Nagasaki. Rumores de rendición. Y aún así, mientras no fuera oficial, seguían volando. El final de la guerra no siempre llega con un ya. A veces llega con un todavía. Todavía una misión. Todavía un ataque. Todavía un convoy que cortar. Todavía un último día donde te pueden matar aunque ya todo esté decidido en la mesa grande de los políticos. Cuando por fin llegó la rendición, muchos sintieron alivio, y algo raro, vacío. Porque llevaban semanas viviendo en modo alerta y de golpe el mundo les decía se acabó. Y ahí es cuando te cae encima el peso completo de lo vivido. Ahí es cuando entiendes que el enemigo ya no está enfrente, pero las imágenes sí. Con el tiempo, cuando se revisaron reportes y se escucharon relatos de prisioneros, la idea se hizo clara. El odio japonés hacia el Escuadrón 201 no era odio simple. No era los odiamos porque son malos. Era odio porque eran incómodos. Porque llegaban tarde a la guerra. Sí, pero llegaban con ganas. Porque eran pocos. Sí, pero pegaban duro. Porque no retrocedían fácil. Porque protegían a los suyos. Porque cada vez que aparecían, algo ardía abajo. Porque representaban la confirmación de que Japón ya no peleaba contra un enemigo, sino contra un mundo entero. Y aquí es donde quiero que participes otra vez. Si esta historia te está gustando y quieres que sigamos con la parte más oscura, la parte de los testimonios japoneses y porque algunos oficiales empezaron a ordenar eviten a los Thunderbolt con insignias mexicanas cuando sea posible, entonces compártelo y comenta tu ciudad. Eso le dice al algoritmo que este tipo de historias sí importan. Y sí importan, porque el Escuadrón 201 no fue un adorno. Fue un mensaje en el cielo. Y ahora sí, regresemos a lo que te prometí. Los reportes japoneses, el cambio de tácticas y el momento exacto en que el Escuadrón 201 dejó de ser un escuadrón aliado más y se volvió algo personal. Algo que picaba el orgullo de oficiales que ya no tenían margen para perder ni un tornillo. Pero antes, si llegaste hasta aquí, haz dos cosas rápidas. Suscríbete y comparte este video con alguien que crea que México no pintó en la guerra. Y deja tu ciudad en comentarios.
Te juro que lo que viene explica por qué, en el lado japonés, esa insignia empezó a sentirse como un golpe en la cara. La tarde del 18 de junio, mientras los P-47 mexicanos ya estaban de vuelta en Pork y los mecánicos revisaban alas agujereadas y motores castigados, en el otro lado de Luzón, en una pequeña instalación improvisada dentro de la cordillera, un oficial japonés llamado Teniente Sunjiro Kameda recibió un informe manchado de tierra y sudor. Kameda no era un general famoso, no era un héroe de propaganda. Era un hombre de logística y defensa, de los que sostienen una guerra con papeles, rutas y números. Tenía 33 años, los ojos hundidos por noches sin dormir, y una costumbre peligrosa: tomar en serio la realidad, incluso cuando la realidad humillaba las ideas bonitas. El reporte hablaba del convoy atacado, de la trampa planificada, de los cañones tipo 96 escondidos, del fuego coordinado, y de cómo aún así, el convoy quedó deshecho. No era solo el daño material. Era la sensación de impotencia. Los conductores habían jurado que los aviones entraron como si estuvieran en un ejercicio, como si el fuego no existiera. Los artilleros aseguraban que les dieron varias veces. Y aún así, los aviones se fueron. Kameda levantó la vista y miró a los hombres que lo rodeaban. Ninguno sonreía. Nadie hablaba de victoria espiritual. Solo había silencio. Ese silencio del que sabe que mañana será peor. Kameda pidió algo que, en cualquier otro momento, habría sonado exagerado. «Quiero detalles de las marcas en las alas», ordenó. «Quiero saber si eran las mismas que vieron en otras misiones». Un sargento de inteligencia, con la piel cubierta de polvo, dijo que sí, que algunos pilotos ya las identificaban, que no eran las estrellas típicas que veían en tantos P-47. Había algo distinto, una especie de insignia adicional. Y lo dijo en voz baja, como si temiera que pronunciarlo lo hiciera real: los mexicanos. Esa palabra no era un insulto en la boca de ese sargento. Era una clasificación, como cuando un animal aprende a distinguir qué ruido en la selva significa peligro. Kameda se quedó viendo el reporte y sintió una rabia extraña, no contra los mexicanos en sí, sino contra la idea de que el mundo seguía produciendo enemigos frescos mientras Japón se desangraba. Porque eso era lo que le dolía al Japón de 1945, que ya no peleaba para ganar, peleaba para no aceptar la vergüenza. Y cada avión que aparecía de un país lejano era una bofetada a esa ilusión. Esa noche, Kameda redactó una recomendación para sus superiores. No decía odien a los mexicanos. Eso sería infantil. Decía algo mucho más práctico, más frío y más revelador: que debían tratar a esos P-47 como una amenaza prioritaria cuando aparecieran, porque su patrón de ataque era distinto. «Atacan con persistencia», escribió. «No se disuaden con el primer anillo de fuego. Cambian angulos. Se cubren entre sí. Regresen». Esa última palabra fue la que más pesó. Regresen. Porque para un defensor en tierra, lo peor no es que te ataquen. Lo peor es que te ataquen, sobrevivan y vuelvan. Eso te roba el sueño. Y si esto te está enganchando, compártelo. De verdad. Porque aquí viene lo que casi nadie entiende. El odio del que hablaban algunos japoneses era el odio que se siente cuando algo te desnuda. Cuando el enemigo te obliga a reconocer que tus métodos ya no funcionan. Cuando tu orgullo queda expuesto frente a tus propios hombres. Y en un ejército donde el honor era una religión, eso era dinamita. 2 días después de esa misión, en un punto distinto del norte de Luzón, un artillero japonés veterano llamado Nakamoto Ichie, con años de frente encima, vio pasar otra formación de Thunderbolt. No estaba seguro si eran mexicanos o no, porque desde tierra, a veces solo ves sombras rápidas y oyes trueno. Pero alcanzó a ver la actitud del ataque, la forma de entrar, la decisión de bajar más de lo que era prudente. Nakamoto había visto a muchos pilotos aliados. Algunos atacaban y se iban. Otros se cuidaban demasiado. Pero estos, pensó,
entraban como si el miedo fuera un lujo que no podían permitirse. No son muchos, dijo a su ayudante, pero no pelean como si fueran pocos. Y esa frase es clave, porque el terror real no lo produce el número. Lo produce la sensación de que el enemigo no está limitado por lo que tú creías que lo limitaba. Es como pelear contra una pared que camina. Aquí hay algo que debes entender para sentirlo como lo sentían ellos. En 1945, Japón estaba en modo supervivencia. Todo era escasez. Cada camión destruido no era un camión menos. Era arroz menos, vendas menos, munición menos. Cada depósito que explotaba era un mes de resistencia desapareciendo en un segundo. Y, sobre todo, cada convoy atacado les recordaba que no tenían control del aire. El cielo ya no era suyo. Era un techo que se les caía encima cuando menos lo esperaban. Y en ese contexto, cuando aparecía el Escuadrón 201, el golpe psicológico era doble. Porque no era solo la fuerza de un P-47. Era el símbolo. ¿También México?, se preguntaban muchos. ¿También desde allá vienen? Esa pregunta, repetida una y otra vez, era veneno. Porque el Japón imperial había construido su narrativa sobre ser invencible en Asia, sobre ser destino, sobre ser inevitabilidad. Pero la inevitabilidad se rompe cuando el mundo entero empieza a cerrarte la puerta. Ahora, te voy a llevar a un momento que los aliados descubrieron meses después, cuando revisaron papeles capturados, diarios, notas de unidades. No era un documento elegante. Era una libreta. Pequeña. Papel barato. Letras apretadas. Pertenecía a un subteniente japonés que trabajaba en coordinación de defensa de convoys. En una página, después de enumerar pérdidas y rutas, anotó algo que parecía un desahogo más que un reporte. Los Thunderbolt con marca mexicana atacan como si quisieran que los veamos. Como si quisieran dejarnos claro que están aquí. Esa frase, aunque simple, explica el odio mejor que cualquier discurso. Porque el odio muchas veces es reacción a sentirse observado, juzgado, reducido. A sentir que el enemigo no solo te destruye, sino que te quita dignidad. Y aquí viene el giro: los mexicanos no atacaban para humillar. Atacaban para cumplir misión. Pero en guerra, lo que tú intentas no siempre es lo que el enemigo siente. El enemigo interpreta. El enemigo se inventa motivos. Y si el enemigo ya está al borde del colapso, interpreta todo como personal. Así funciona la mente bajo presión extrema. Después del 18 de junio, las emboscadas japonesas se volvieron más inteligentes y más desesperadas. Empezaron a mover cañones ligeros con mayor rapidez, a colocarlos en curvas, en puntos donde el avión, al picar, quedaba expuesto. Empezaron a usar árboles y redes mejor. Empezaron a construir zonas falsas, dejaban un camión atractivo adelante, un vehículo que parecía importante, para provocar la picada. Y cuando el avión bajaba, abrían fuego desde 3 puntos. Y aún así, una y otra vez, el Escuadrón 201 se adaptaba. Porque ahí está la otra razón del odio: los japoneses cambiaban la trampa, y la trampa dejaba de funcionar. Y cuando algo deja de funcionar en tu último mes de guerra, sientes que la realidad te está traicionando. En la base, entre los pilotos mexicanos, esa adaptación no se hablaba como hazaña. Se hablaba como rutina. En el comedor, algunos americanos decían: estos mexicanos aprenden demasiado rápido. Lo decían con asombro, con respeto, y sí, también con una incomodidad callada, porque aceptar eso era aceptar que ellos mismos habían subestimado. Si te interesa esa parte humana, esa tensión entre aliados, suscríbete, porque más adelante te voy a contar cómo pasó de la burla al aprecio real, no en discursos, sino en momentos donde alguien se salva o se muere. Pero volvamos al odio japonés, porque falta la parte más cruda. La parte de los rescates, la parte de la selva y la parte de cómo un escuadrón pequeño puede hacerse grande en el imaginario del enemigo.
En una de las misiones posteriores, cuando un piloto mexicano tuvo daños y tuvo que bajar de emergencia cerca de una zona complicada, la noticia se movió rápido. Los japoneses intentaron llegar antes que los guerrilleros filipinos y antes que las patrullas aliadas. Porque capturar a un piloto no era solo capturar a un hombre. Era arrancarle al enemigo su mito. Era decir, mira, si sangran. Y aquí está lo que enfurecía a algunos oficiales japoneses. Que muchas veces, cuando intentaban capturarlos, no podían. Porque el escuadrón no dejaba a nadie solo. Porque los mexicanos coordinaban con tierra, con guerrilleros, con americanos. Porque el mismo impulso que los hacía atacar fuerte los hacía cuidar a los suyos con una terquedad casi sagrada. Y cuando tú, como oficial japonés, estás acostumbrado a que el honor sea morir donde caíste, ver a un enemigo que arriesga recursos para salvar a uno solo te confunde, te molesta. Y te obliga a sentir algo que no quieres sentir. Admiración. Ahí nace ese odio mezclado. Odio porque te quitan cosas. Odio porque te quitan control. Odio porque te quitan orgullo. Y, en el fondo, odio porque te muestran una virtud que tú mismo creías poseer, la voluntad de ir hasta el final. Solo que ahora la voluntad está del otro lado. Y aquí te lo digo como narrador, como alguien que quiere que te quedes hasta el final. Lo más fuerte todavía viene. Porque lo que realmente convirtió al Escuadrón 201 en una espina para los japoneses no fue solo una misión o un convoy. Fue un patrón, una acumulación, una estadística emocional. Cada vez que aparecían, algo malo pasaba. Cada vez que aparecían, el día se arruinaba. Cada vez que aparecían, los planes se rompían. Y cuando un enemigo se vuelve mala suerte, lo odias. Aunque sepas que no es suerte. Aunque sepas que es habilidad. Si estás aquí todavía, comenta tu ciudad y escribe Águilas Aztecas en los comentarios. Me ayuda a saber que quieres la continuación. Y si tienes un familiar piloto, militar o alguien que ama la historia, compártelo con él, porque lo que voy a narrar después es el punto exacto en que, en un informe japonés, aparece una instrucción casi desesperada. Evitar concentrar convoys cuando hay reportes de Thunderbolt con insignia mexicana en el sector, y como esa sola frase, escrita con tinta apurada, demuestra que el Escuadrón 201 no era decoración, era una amenaza que obligó al enemigo a reorganizarse. La frase eviten concentrar convoys cuando haya reportes de Thunderbolt con insignia mexicana en el sector no venía escrita en un documento bonito, con sellos perfectos y letras elegantes. Venía, como te dije, en tinta apurada, en papel mal cortado, doblado tantas veces que ya tenía grietas. Era una orden nacida del cansancio, del miedo práctico, del cálculo desesperado. Y lo más brutal es que esa sola línea te dice todo lo que necesitas saber. El Escuadrón 201 ya no era un detalle, ya no era un grupo pequeño, ya no era una curiosidad de los aliados. Era una variable que obligaba al enemigo a cambiar su conducta. Era, para Japón, una espina en la garganta. Esa noche, en un puesto japonés oculto entre la vegetación espesa, el subteniente que había escrito esa orden escuchó a sus hombres discutir en voz baja. No hablaban de política. Hablaban de cosas simples y terribles. Comida, agua, si mañana habría medicina, si esa carretera seguiría existiendo al amanecer. Uno de ellos mencionó, casi en susurro, que cuando aparecían los mexicanos, no solo destruían camiones, destruían la esperanza de que el convoy llegara. Y cuando destruyes la esperanza, no te vuelves solo un enemigo, te vuelves un símbolo de mala suerte. Un fantasma que aparece con el sol a la espalda y te deja el suelo ardiendo. El problema para Japón era que, a esas alturas, ya no podía permitirse supersticiones. Necesitaba resultados. Y aún así, los rumores crecían porque los rumores eran lo único que le quedaba a una tropa que ya no recibía refuerzos, ni noticias buenas, ni promesas creíbles. Se decían cosas como los Thunderbolt con marca mexicana no se van aunque les disparen, vuelan bajo, demasiado bajo, parece que se conocen el valle como si hubieran nacido aquí.
Y era mentira. Claro. Ningún mexicano había nacido en esa selva. Pero así se siente la guerra cuando te la están ganando desde el aire. Te parece que el enemigo sabe todo, que el enemigo te lee la mente, que el enemigo te huele. Esa sensación de omnipresencia es lo que más quiebra a un ejército. Mientras tanto, del otro lado, en Pork, los mexicanos no estaban celebrando la fama que empezaba a rodearlos. Estaban contando agujeros en el fuselaje, escuchando el motor toser raro, viendo a los mecánicos con las manos negras de grasa, intentando dormir con la cabeza llena de zumbidos. Porque hay algo que no sale en los reportes: el cuerpo te cobra la factura. Después de cada misión, el piloto baja con una sonrisa o con una cara seria, pero por dentro va temblando. Y si eres de los que parecen más tranquilos, peor. Significa que estás guardando todo para que no te rompa enfrente de los demás. Ese mismo 18 de junio, ya entrada la noche, Gaxiola se quedó un rato solo afuera de las barracas. El cielo filipino se veía inmenso, estrellado, indiferente. Y en el silencio, se escuchaba a lo lejos el ruido de la jungla, como si la isla respirara con un pulmón enorme. En su bolsillo tenía una carta que no terminaba de escribir. No era una carta heroica. Era una carta sencilla. Era una carta que empezaba con mamá o con padre o con hermano, y que luego se trababa porque ¿cómo le explicas a tu gente que hoy viste el cielo llenarse de fuego y aún así tuviste que bajar más cerca, más rápido? ¿Cómo les cuentas que no tienes miedo, pero que el miedo se te mete por los dedos? Y lo peor, ¿cómo les dices que estás vivo, cuando en el fondo sabes que estar vivo aquí es una moneda que se puede gastar mañana? En el comedor, algunos americanos seguían con sus chistes, pero ya no eran iguales. Ya no eran bromas de burla. Eran bromas nerviosas, como cuando alguien intenta aliviar la tensión diciendo cualquier cosa. Uno de ellos, un sargento de tierra, dijo en voz alta: «Si me dicen que hoy nos cubren los mexicanos, yo duermo más tranquilo». Y hubo risas. Pero eran risas con verdad adentro. Porque el soldado de tierra, el que camina, el que se mete al lodo, reconoce rápido cuando el cielo está de su lado. Y los pilotos mexicanos, con esa manera obstinada de entrar y salir, estaban ganándose algo que vale más que una medalla: confianza. Ahora, regresemos al lado japonés, porque aquí es donde se entiende el odio de una forma todavía más humana y más dura. Días después de esa emboscada, un oficial japonés capturado, herido en una pierna, fue interrogado por un intérprete aliado. No le preguntaron sobre México. Le preguntaron sobre rutas, sobre cañones, sobre posiciones. Pero el japonés, con la cara pálida, soltó un comentario que nadie le pidió. Dijo que en su unidad ya hablaban de los Thunderbolt con marca extra. Dijo que los reconocían porque no atacaban como algunos otros, insistían. Dijo que se sentía como si vinieran con rabia. Y el intérprete, curioso, preguntó: ¿rabia por qué? El japonés lo miró con una mezcla de confusión y cansancio, como si la pregunta fuera tonta. No sé, pero se nota. Esa es la magia oscura de la guerra. Tú no sabes la historia personal del otro, pero sientes el peso. Y los mexicanos sí traían algo personal, aunque no fuera contra Japón en específico. Traían orgullo herido. Traían la necesidad de demostrar que México no era espectador. Traían el deseo de que nadie volviera a hundir algo mexicano sin pagar el precio. En otra ocasión, un documento japonés capturado describía un patrón. Cuando la aviación aliada atacaba un convoy, a veces se retiraba si el fuego antiaéreo era demasiado intenso. Pero la unidad mexicana, así la llamaban, sin poesía, sin adorno, tendía a completar la pasada incluso bajo fuego pesado, y luego se reorganizaba para proteger al que quedara atrás. Eso es lo que les molestaba. Porque para el defensor japonés, la idea de que un enemigo priorice salvar a otro en medio del ataque, le complica todo. Ya no puede contar con que el daño o el miedo separen a la formación. Ya no puede esperar que uno caiga aislado y lo rematen.
La cohesión es una muralla. Y Japón, en 1945, ya no tenía paciencia para murallas. Y aquí, si vas a quedarte, suscríbete ahora. Porque la siguiente parte es el corazón del asunto. El día en que el Escuadrón 201 pasó de atacar convoys a volverse una obsesión para un mando japonés local. El tipo de obsesión que hace que un oficial empiece a ver sombras en cualquier nube. A finales de junio, los japoneses intentaron otra cosa. En lugar de dejar un convoy grande, separaron cargas, movieron de noche, escondieron vehículos bajo árboles y colocaron señuelos, camiones vacíos con lonas para simular munición. Querían que los pilotos gastaran bombas y munición en basura. Querían cansarlos, querían frustrarlos. Y sí, a veces funcionaba, por unos minutos, hasta que los mexicanos empezaban a notar detalles. Polvo que no coincide, huellas recientes, el brillo de metal donde debería haber solo sombra. Y entonces ajustaban. No con tecnicismos, con instinto, con esa malicia de piloto que aprende rápido porque no tiene opción. En una misión sobre el norte, un piloto mexicano vio algo que no cuadraba. Un convoy demasiado quieto, demasiado ordenado. Era una trampa. Lo sintió. Lo reportó por radio. Y la formación no bajó de golpe. Rhode Aaron. Volaron un círculo amplio, obligando a los japoneses a mostrar sus posiciones antiaéreas antes de tiempo. Cuando los cañones dispararon al aire, quedaron delatados. Entonces sí, los P-47 entraron, no como moscas a la lámpara, sino como martillos sobre el yunque. El resultado fue el mismo: fuego, humo, tierra reventada. Y del lado japonés, la frustración creció más que el miedo. Porque el miedo, al menos, se acepta. La frustración te humilla. Te dice que estás perdiendo la capacidad de engañar. Y perder la capacidad de engañar es perder la iniciativa. Esa es otra razón por la que odiaban al Escuadrón 201. Porque el escuadrón les quitó la ilusión de que aún podían controlar algo. Los japoneses ya habían perdido barcos, ya habían perdido ciudades, ya habían perdido el aire. Lo que les quedaba era la selva, la montaña, el camino escondido. Y cuando también les quitaron eso, se quedaron desnudos. Mientras tanto, los mexicanos también tenían su propio infierno silencioso. Porque cada misión sumaba cansancio, sumaba desgaste, sumaba ese segundo donde el motor suena distinto y tu cerebro dice hoy sí. Había noches en que un piloto se quedaba sentado mirando la nada. No por drama, por agotamiento del alma. Y aún así, al amanecer, se levantaban, se subían, revisaban, despegaban. Y eso también lo notaban los americanos. Los mismos que al principio los miraban con desconfianza. Un día, un oficial americano, de esos que hablan poco, se acercó a un piloto mexicano después de una misión pesada y le dijo algo que parece simple, pero pesa toneladas: ustedes vuelan como si el honor fuera combustible. El mexicano sonrió apenas. Porque sí. Porque no podían permitirse volver a México con una historia mediocre. No podían volver a casa con la sensación de que solo fueron acompañantes. Ellos querían que el mundo supiera que México estuvo ahí. Y esa necesidad, esa terquedad noble, se convertía en una forma de pelear. Ahora, aquí viene lo que más detestaban algunos japoneses: el efecto moral en tierra. Porque cuando un convoy ardía, no solo era pérdida logística. Era el mensaje para los soldados japoneses: no hay salida. Y cuando el soldado siente que no hay salida, se vuelve más peligroso o se quiebra. Japón en 1945 vivía con ambos extremos. Algunos se aferraban a resistir con ferocidad. Otros empezaban a perder la fe. Y hay algo que casi no se dice. En muchos casos, lo que quebraba la fe no era ver a los americanos. Era ver a alguien nuevo. Porque eso significaba que la guerra no se estaba achicando. Se estaba expandiendo. Significaba que el cerco era total.
Por eso la palabra mexicanos empezó a circular como un rumor feo en algunas trincheras. No porque supieran exactamente quién era México, sino porque simbolizaba que el mundo entero estaba empujando. Y cuando el mundo entero empuja, tu narrativa de invencibilidad muere. Y no te vayas todavía, porque la siguiente escena es la que explica el odio como un golpe personal. Viene un combate corto, brutal, con un piloto japonés que decide buscar al líder mexicano, no por estrategia, por orgullo. Viene el momento en que el cielo se vuelve pequeño y la guerra se reduce a 2 hombres, 2 decisiones y un segundo de ventaja. Así que, si llegaste hasta aquí, suscríbete y comparte. De verdad. Porque si no contamos estas historias, se las traga el silencio. Y el Escuadrón 201 no merece silencio. Julio de 1945. La mañana estaba tan clara que parecía una mentira. El cielo azul, limpio, sin esas nubes bajas que a veces te daban un respiro, como si el mundo quisiera fingir por unas horas que no existía la guerra. Abajo, el valle se extendía con su verde pesado, esa selva que no se termina nunca, atravesada por una carretera delgada que se perdía entre curvas como una cicatriz vieja. El convoy apareció justo donde lo habían marcado, una hilera de vehículos que avanzaba con prisa, levantando polvo, como si supieran que, si se detenían, morirían. Era el tipo de objetivo que hacía que muchos pilotos pensaran, rápido, limpio, una pasada y de regreso. Pero los mexicanos ya habían aprendido a desconfiar de lo rápido y de lo limpio. Porque en el Pacífico, lo fácil casi siempre es un anzuelo. Gaxiola lo vio primero. No fue una intuición poética. Fue un detalle pequeño, casi ridículo. El convoy iba demasiado separado, como si alguien hubiera ordenado que dejaran distancia exacta entre vehículo y vehículo. Y en la guerra, cuando algo se ve demasiado ordenado, es porque alguien está escondiendo el desorden en otro lado. Por la radio, su voz salió firme, sin gritar, sin dramatismo, como quien avisa que viene lluvia. Ojo, esto huele a trampa. No entren todos al mismo tiempo. Rodeamos y obligamos a que se delaten. Los P-47 se abrieron en abanico. No bajaron de golpe. No se lanzaron como si tuvieran prisa por demostrar nada. Volaron un círculo amplio, y ese círculo, para el que está abajo, se siente como una condena lenta. Porque la gente en tierra mira al cielo y no sabe desde qué lado le va a caer el rayo. Y eso, aunque no lo parezca, ya es un golpe moral. Entonces pasó. Como siempre pasa. Las primeras trazadoras subieron desde la ladera, y al mismo tiempo, casi como si alguien lo hubiera ensayado, un segundo grupo de disparos salió del borde del camino. 2 focos distintos. 2 bocas de fuego. Confirmado, era una trampa. Y en ese instante, en vez de pánico, los mexicanos sintieron algo peor y mejor: claridad. Porque la trampa es peligrosa, sí, pero también te revela dónde está el enemigo. Y lo que el enemigo no entiende es que, cuando se revela, también se vuelve blanco. Ahora sí, ordenó Gaxiola. Y el cielo se partió en 2 con el rugido de los motores. Uno por uno, los Thunderbolt cayeron en picada, pesados, rápidos, con esa sensación de que el mundo se te viene encima, con el suelo creciendo como si te fuera a tragar. Las ametralladoras escupieron fuego. No era una ráfaga loca, no era una descarga desesperada. Era un barrido calculado. Primero la cabeza del convoy para detenerlo, luego el centro para romperlo, luego la retaguardia para impedir que escapara. El polvo se volvió humo. El humo se volvió fuego. La carretera se convirtió en un corredor de chatarra y gritos. Pero lo que nadie vio venir, lo que ni los americanos veteranos esperaban ese día, fue el sonido nuevo en la radio. Una voz cortada por estática y urgencia. 0, 1, 2, viene uno directo. No está huyendo. Está subiendo. Y ahí es cuando todo cambió, porque una cosa es que te disparen desde abajo, y otra es que te salga un caza japonés con hambre de venganza.
El piloto japonés no era un novato asustado. No venía a molestar y huir. Venía a elegir. Venía a tomar un nombre y convertirlo en trofeo. Había escuchado historias. Había visto los restos de convoys. Había oído a sus hombres en tierra decir la palabra mexicanos con rabia. Había visto, en reportes manchados, que esos aviones aguantaban demasiado y que sus pilotos regresaban demasiado. En su cabeza, eso no era solo táctica enemiga. Era humilachón. Era el mundo diciéndole, ya no puedes. Y él, como muchos en esos últimos meses, prefería morir antes de aceptar esa frase. Subió por el costado del sol, buscando cegar. Y por un segundo, lo logró. Uno de los mexicanos sintió esa punzada en el pecho, ese sexto sentido que te grita alguien está detrás. Gyro. Vio el destello. Escuchó el sonido del plomo pegando en metal. No fue una explosión grande. Fue ese golpe seco que te dice, te están alcanzando. La radio se llenó de voces al mismo tiempo. Mujicaos, ya alerta. Cuidado, lo traen, rompe, baja, no lo pelees cerrado. Y aquí, si estás disfrutando esta historia, suscríbete y compártela ahora, porque lo que viene es el momento exacto donde se entiende por qué los japoneses no solo temían al Escuadrón 201, sino que lo detestaban con el estómago. Porque este combate no se gana solo con motor, se gana con cabeza. Y esa cabeza mexicana, cuando entra en modo combate, se vuelve hielo. El Cero se pegó a la cola de un P-47 mexicano. Intentó lo que siempre le funcionaba: girar cerrado, bailar alrededor, forzar al pesado Thunderbolt a cometer el error de pelear donde no debe. El mexicano, por reflejo, casi lo siguió, porque el instinto te pide voltear y morder. Pero recordó el entrenamiento, recordó las palabras repetidas hasta el cansancio: no lo persigas ahí. No le juegues su juego. Tú eres martillo, no cuchillo. Así que hizo lo contrario. ¡Pajo! Se lanzó a velocidad. Y el Cero, orgulloso, lo siguió. Por 2 segundos, hasta que entendió que esa velocidad era un abismo. El Thunderbolt se estiró como una bala. El mexicano no se preocupó por verse valiente. Se preocupó por vivir. Y en esa caída, en ese descenso brutal, el Cero empezó a quedarse atrás. No por falta de valor, sino porque la máquina no daba. El piloto japonés insistió, apretó, empujó, pero el aire y la física no negocian. Se abrió un espacio mínimo. El mexicano lo necesitaba solo un instante. Subió en ángulo, no un giro cerrado, un cambio firme, y cuando el Cero intentó corregir, quedó expuesto. Fue un segundo. Un parpadeo. 8 ametralladoras soltaron una línea de fuego. Y el Cero, el orgullo del aire japonés, se partió como si fuera de papel. No hubo celebración. Ni gritos. El mexicano apenas tuvo tiempo de respirar porque otro Cero ya venía, más arriba, buscando la misma sangre. Lo peor de una pelea así es que no te deja sentir. Solo te obliga a seguir. A cada instante. A cada movimiento. Los pilotos mexicanos se cubrieron entre sí como si fueran una sola cosa. Uno jalaba al enemigo, otro lo esperaba. Uno se exponía para que el otro pudiera salir. Y esa es la clase de coordinación que a los japoneses les dolía, porque les recordaba que ya no estaban peleando contra individuos, estaban peleando contra un grupo que se trataba como familia. El Cero japonés vio esa coordinación y, por primera vez, dudó. No por miedo a morir, por miedo a fallar. Porque en su mente, fallar era peor que morir. Cuando por fin rompió y se fue hacia el norte, dejó atrás una batalla perdida y un convoy destrozado. Abajo, los japoneses que sobrevivían a la carretera ardiendo vieron al Cero retirarse y sintieron una punzada de desesperanza. Porque si ni el aire los protegía, ¿qué les quedaba? En Pork, al regresar, los mecánicos corrieron como siempre. Revisoren impactos. Contaron daños.
Un P-47 llegó con el ala perforada como si alguien le hubiera metido un puño. Otro traía el fuselaje marcado por líneas negras. Y aún así, todos aterrizaron. Todos. Los americanos estaban parados cerca de la pista, mirando en silencio, con esa cara que ponen cuando ven algo que ya no pueden negar. Uno de ellos, un oficial de mantenimiento, soltó una frase como quien escupe una verdad amarga: con esos aviones cualquiera. Y otro, veterano de meses, lo volteó a ver y le respondió sin gritar, pero con dureza: no. Con esos aviones cualquiera no. Con ese corazón, tal vez. Esa tarde, en el debriefing, los mexicanos hablaron poco. Dijeron lo necesario. Reportaron lo que vieron. Señalaron dónde estaba la trampa, dónde salieron los ceros, cómo se movió el fuego desde tierra. Y el coronel Cárdenas, al final, soltó algo que se sintió como sentencia: hoy confirmamos lo que ya sabíamos. Nos quieren cazar. Ya no somos un accidente para ellos. Somos objetivo. Nadie respondió, porque todos lo entendieron. Y del lado japonés, esa misma noche, en un cuartel improvisado, el oficial que sobrevivió al ataque agarró un papel, respiró con rabia y escribió otra orden para su gente: cuando aparezcan, no esperen misericordia. No se queden en ruta. Dispersen. Escandance. Si ven el águila, corran. Y eso, aunque suene pequeño, es el verdadero punto. Eso es lo que significa odio en la guerra, no es insulto. Es adaptación forzada. Es vivir cambiando tus hábitos porque un enemigo te rompió la rutina a golpes. Si llegaste hasta aquí, comparte el video cuando lo produzcas y deja un comentario con tu ciudad, porque estas historias viven o mueren según la gente que las repite. Y ahora sí, viene lo más delicado, el momento en que un prisionero japonés, ya sin armas, explica con sus propias palabras por qué odiaban al Escuadrón 201, y lo que dice no es lo que muchos esperan. Lo capturaron 2 días después, no en el aire, sino en tierra, en un punto donde el convoy se había deshecho y los sobrevivientes corrían como podían hacia la montaña. Era un soldado japonés joven, flaco, con la cara manchada de polvo y esa mirada que no es de odio puro, sino de cansancio absoluto, como si llevara meses viviendo dentro de un mismo día. En el campamento aliado lo sentaron frente a un intérprete y a un oficial de inteligencia. Le ofrecieron agua. No la rechazó. La tomó como quien acepta que ya no tiene fuerzas para fingir orgullo. Le hicieron preguntas normales: rutas, posiciones, nombres de mandos. Él respondió poco, no porque fuera valiente, sino porque sabía que ya era tarde. Y entonces, en un momento que nadie planeó, el oficial le preguntó casi por curiosidad, casi como quien pregunta algo que oyó en los pasillos: ¿es cierto que ustedes le tienen un problema especial a los mexicanos? El soldado japonés levantó la vista. No se rió. No se enojó. Solo dejó el vaso en la mesa y dijo una frase que se quedó flotando en el aire, pesada, como humo: no es que los odiemos por ser mexicanos. Los odiamos porque llegaron cuando ya no nos quedaba nada. El intérprete tragó saliva antes de traducirlo, como si esa idea le diera un escalofrío. Y ahí, en esa frase, se abrió la puerta a la verdadera razón. Porque para entender el odio en la guerra, tienes que entender la desesperación. El soldado japonés explicó, con palabras simples, sin dramatizar, como quien ya lo aceptó: cuando empezó la guerra, teníamos comida, teníamos munición, teníamos ruta. Si perdíamos un convoy, venía otro. Si perdíamos hombres, llegaban reemplazos. Pero en 1945, ya no. Hizo una pausa, miró sus manos. En 1945, cada camión era vida. Cada caja era vida. Cada saco era vida. Y sus aviones, esos aviones grandes, los rompen. No solo rompen metal, rompen esperanza. El oficial estadounidense lo escuchaba con atención. No era una confesión militar brillante. Era algo más humano. El japonés siguió:
Los americanos llevan años aquí. Los conocemos. Sabemos cómo atacan. A veces se van. A veces se cansan. A veces cambian de frente. Pero ustedes no estaban aquí antes. Ustedes aparecieron al final. Como si el mundo todavía tuviera fuerzas de mandar más enemigos. Respiró hondo, y entonces soltó lo que realmente le dolía, cuando vemos el águila. Sabemos que no es solo guerra. Es vergüenza. El intérprete repitió esa palabra, vergüenza, y el japonés asintió, como si al decirla se quitara algo del pecho. Nos enseñaron que éramos invencibles. Nos dijeron que el espíritu lo era todo, que aunque no tuviéramos comida, podíamos resistir, que aunque estuviéramos solos, podíamos ganar. Y luego llegan ustedes, desde muy lejos, con su bandera, con sus aviones, y nos muestran que no estamos solos contra un enemigo. Estamos solos contra el mundo. Bajó la mirada. Eso duele. Eso se odia. Si estás sintiendo el peso de esta historia, suscríbete y compártela, porque este tipo de detalles no los cuentan casi nunca. Siempre te cuentan batallas, pero pocas veces te cuentan lo que pasa en la cabeza del que se está quedando sin camino. Y esto apenas se pone más intenso, porque lo que dijo ese prisionero no se quedó en esa carpa. Esa idea, la de llegaron cuando ya no nos quedaba nada, era exactamente lo que los propios comandantes japoneses empezaban a escribir en sus reportes, sin decirlo tan directo. Días después, otro prisionero, ya mayor, con un rango más alto, lo dijo de otra manera. No usó la palabra odio. Usó una palabra más fría, prioridad. Señaló un mapa y explicó que en las últimas semanas habían aprendido a reconocer los P-47 por su sonido y por su forma, pero que había algo que les irritaba de los mexicanos. No es diferente el avión, decía. Es diferente la actitud. Según él, cuando otros escuadrones veían una zona muy caliente, muy llena de fuego desde abajo, a veces reducían el ataque, cambiaban la entrada o se guardaban para otra oportunidad. Los mexicanos, dijo, vienen igual. Se meten. Y si uno está herido, regresa otro para cubrirlo. Los ojos del japonés se clavaron en el oficial como si quisiera que entendiera el mensaje real. Ustedes hacen que nuestros hombres se sientan pequeños. Y esa sensación, ese golpe al orgullo, se convirtió en un rumor que caminaba por los caminos de montaña, de trinchera en trinchera, como una historia de terror. En el norte de Luzón, donde las noches eran húmedas y los mosquitos parecían balas pequeñas, los soldados japoneses contaban lo mismo una y otra vez. No son muchos, pero no fallan. No se rinden. No se separan. Si un avión cae, otro se queda arriba como un fantasma hasta que alguien lo rescata. Y en la guerra, cuando el enemigo se convierte en leyenda, empiezas a perder antes de que llegue el ataque, porque te consume la mente. Eso fue lo que ocurrió. Los mexicanos, sin proponérselo, se volvieron un símbolo. Para los aliados, un símbolo de orgullo y disciplina. Para los japoneses, un símbolo de lo inevitable. Y lo inevitable es lo que más se odia, porque no te deja negociar con la esperanza. Pero aquí viene la parte que casi nadie imagina. Ese odio no se sentía solo del lado enemigo. En la base, también se sentía. Porque cuando te vuelves objetivo, el aire cambia. No es una metáfora. Es literal. Cambia la forma en que te miran, la forma en que te asignan misiones, la forma en que te hablan por radio. Los americanos empezaron a decirlo sin adornos. Ojo con los mexicanos. Los están esperando. Y eso, para un piloto, es como escuchar que te pusieron nombre en la mira. Hubo una misión, a finales de julio, donde esa tensión se volvió carne. No era una operación enorme, no era una gran ofensiva. Era otra salida para romper una línea de suministros que todavía alimentaba posiciones en la montaña. El briefing fue corto, como siempre, pero el silencio era más largo. Al final,
Un oficial americano dijo algo que sonó a consejo y advertencia. Hoy, si algo sale mal, no se separen. Manténganse juntos. Y Cárdenas, con esa voz que no pedía permiso, respondió, eso no se negocia. Aquí no se deja a nadie. Cuando despegaron, el cielo se veía bonito. Y eso era lo que asustaba, porque demasiadas veces lo bonito era antesala. En ruta, uno de los pilotos mexicanos, más joven, sintió el motor raro. Un cambio mínimo en el sonido, como un carraspeo. Lo reportó. No siento igual la potencia. El líder le dijo que se mantuviera pegado, que no se adelantara, que no se quedara atrás. Volaron así, tensos, vigilando el horizonte. Y entonces apareció el fuego desde abajo, pero no como antes. No desde la carretera. Desde la ladera alta. Desde un punto escondido que no habían detectado. Las primeras explosiones no tocaron a nadie, pero la idea era clara. Obligarlos a subir, obligarlos a separarse, obligarlos a desordenarse. Una trampa de paciencia. Y el cielo, otra vez, se llenó de esas manchas negras que te dicen si sigues, te mueres. Ahí fue donde se vio la diferencia. Porque muchos pilotos, con el corazón acelerado, habrían soltado el ataque y se habrían ido. No por cobardía, por sentido común. Pero los mexicanos ya traían una lógica distinta. Habían llegado tarde a la guerra. No tenían años para hacer esto. Tenían semanas. Y cada semana contaba. Gaxiola tomó aire y dijo por radio, nos quieren arriba. Entonces nos quedamos abajo lo justo y entramos desde donde no lo esperan. No era un plan perfecto. Era improvisación con disciplina. Cambió la entrada. No atacaron directo. Se fueron por un costado, usando la nube baja como cortina. Bajaron lo suficiente para que el fuego pesado perdiera ángulo. Y cuando salieron de la nube, el objetivo estaba ahí, casi a la mano. Fue un golpe rápido, brutal, como un martillo que cae y se va antes de que puedas pararlo. 2 pasadas, no más. No se quedaron a terminar de limpiar, porque la prioridad era otra, regresar todos. Pero en la segunda pasada, el piloto que traía el motor raro sintió el fallo completo. Un jalón, como si el avión se hubiera cansado de vivir. La hélice empezó a perder fuerza. El P-47, que era un monstruo resistente, de pronto se volvió pesado, torpe, como un animal herido. Estoy perdiendo potencia, dijo. Y en ese instante, el enemigo olió sangre. Las trazadoras subieron como si el cielo fuera una reja. Aquí es donde nace el odio japonés que el prisionero no supo explicar con números. Porque lo que pasó después fue exactamente lo que los desesperaba. 2 mexicanos se abrieron para cubrir al herido. No esperaron autorización. No preguntaron si valía la pena. Solo lo hicieron. Y esa decisión obligó a los japoneses a dividir su fuego, a perder precisión, a desperdiciar segundos. Segundos que, en el aire, son vida. El P-47 dañado no podía llegar a la base. Eso era claro. Así que el piloto tomó la decisión más peligrosa. Buscar una zona para aterrizar de emergencia. No una pista. Un claro. Un pedazo de tierra que no lo tragara completo. Los otros 2 se quedaron encima, dando vueltas, disparando contra cualquier destello que se asomara desde el verde. Y cuando por fin el avión tocó suelo con violencia, levantando tierra y hojas, el piloto salió como pudo, corriendo hacia la cobertura, con el corazón en la garganta. Los mexicanos en el aire no se fueron. Se quedaron lo suficiente para ver a guerrilleros filipinos acercarse, para confirmar que alguien lo recogía. Y ahí, en esa terquedad, en ese no me voy hasta saber que estás vivo, se entiende por qué los japoneses lo odiaban. Porque no era solo destruir convoys. Era robarles la posibilidad de una victoria moral. Era quitarles la satisfacción de ver caer a uno y decir por fin. Con los mexicanos, ese por fin tardaba demasiado.
Cuando regresaron a la base, con combustible bajo y los nervios hechos pedazos, los americanos estaban esperando. Y aquí viene el giro que hace que esta historia valga la pena completa. Así que si todavía no te has suscrito, este es el momento. Porque lo que pasó en la pista no fue un reporte, no fue un documento. Fue humano. Los mecánicos vieron llegar dos P-47 llenos de agujeros y empezaron a maldecir, no contra los pilotos, contra el cielo. Un sargento americano gritó, ¿qué diablos hicieron? Y uno de los mexicanos, bajándose con la cara empapada, respondió con una calma que no era pose, lo mismo de siempre. Traerlo de vuelta. El sargento se quedó callado un segundo. Y luego hizo algo raro, no se burló, no soltó chiste. Le dio una palmada en el hombro, fuerte, como si le estuviera diciendo te entiendo. Esa noche, el comedor se llenó como pocas veces. No porque hubiera comida mejor, sino porque todos querían verlos. Querían mirar a los mexicanos como quien mira una cosa que ya no puede negar. Un piloto americano, de esos que antes hacían bromas, se acercó con su taza de café y dijo en voz alta, para que lo escucharan otros, los odiaban porque no se quiebran. Y se encogió de hombros. Yo también pensaba que estaban locos. Miró directo a Gaxiola. Ahora espero que si un día me toca a mí, alguien sea igual de loco. Y ahí está el punto. El odio japonés nació del final, del hambre, de la vergüenza, de la frustración de ver que una unidad pequeña seguía pegando como si fuera grande. Pero el respeto americano nació de otra cosa, de ver que esos mexicanos, en vez de jugar a ser héroes para la foto, actuaban como familia. Y en la guerra, cuando alguien se comporta como familia contigo, ya no lo puedes tratar como el mexicano. Lo empiezas a llamar por su nombre. Al otro lado de la isla, donde la cordillera se volvía una pared verde y gris, un oficial japonés estaba escribiendo a mano, a la luz de una lámpara pequeña, porque ya casi no tenían combustible ni electricidad para desperdiciar. Se llamaba Teniente Masao Kuroda, y su unidad no era de élite, no era especial, era lo que quedaba. Hombres flacos, botas rotas, munición contada como si fueran monedas, y aún así, órdenes claras, resistir. Kuroda había perdido la costumbre de creer en discursos, pero todavía creía en una cosa, que el miedo podía ganar batallas. Y ese día escribió una nota que parecía simple, pero era veneno puro para la moral de cualquiera que la leyera. Los Thunderbolt con marcas mexicanas no se comportan como el resto. Atacan incluso bajo fuego intenso. Protegen a los suyos hasta el último segundo. Evitar combate prolongado. No provocar persecución a baja altura. Si aparecen, dispersar convoys y esconder artillería. Son pocos, pero su efecto es mayor. Lo firmó. Lo dobló. Lo envió con un mensajero que caminó de noche, porque de día el cielo ya no era cielo, era trampa. Esa nota llegó a manos de un capitán japonés con más años y más amargura, un hombre que todavía se aferraba a la idea de que podía hacer pagar algo antes del final. No le interesaba destruir el mundo, le interesaba una sola cosa, quebrar un símbolo. Y en esas semanas, el símbolo tenía nombre, Radamés Gaxiola. No porque Gaxiola fuera el único valiente, sino porque era el que siempre aparecía al frente, el que hablaba por radio con esa calma que no era fría, era firme, el que parecía no cansarse nunca. Los japoneses empezaron a reconocer su estilo sin saberlo. El líder que no se separa, el líder que vuelve por un compañero, el líder que no abandona un ataque a medias. Para ellos, ese tipo de hombre era peligroso no solo por lo que destruye, sino por lo que inspira. Si estás leyendo esto y ya te enganchó, suscríbete y compártelo, porque lo que viene es la parte donde la guerra deja de ser misión y se vuelve cacería. Y esa cacería casi le cuesta la vida al hombre que los japoneses querían convertir en advertencia. La misión siguiente se planeó con datos que parecían normales. Movimiento en una ruta secundaria, cerca de una curva de montaña, un pequeño depósito de suministros escondido entre árboles.
Nada gigantesco. Nada histórico. Solo otra tarea de cortar la respiración al enemigo. Pero el Escuadrón 201 ya había aprendido que en el Pacífico lo normal era una máscara. Despegaron temprano, con la neblina todavía pegada a la pista como una sábana húmeda. En el aire, el sol empezó a pintar la selva con ese brillo engañoso que hace ver todo tranquilo, como si nada pudiera explotar. Gaxiola iba al frente y la radio, por primera vez en días, estaba demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio te hace sentir que el enemigo está respirando contigo. Llegaron al punto marcado y no vieron casi nada. Una línea de tierra, vegetación, una curva. Y entonces, como si el mundo hubiera estado esperando una señal, el suelo respondió con fuego. No fue un saludo de balas sueltas. Fue una pared. Trazadoras cruzando el aire desde dos lados, una lluvia que obligaba a subir, a romper, a moverse. Y justo cuando la formación intentó acomodarse, aparecieron los cazas japoneses, no 5 como en la emboscada anterior, sino más, entrando desde una altura que les daba ventaja. Ahí Gaxiola entendió lo que era. No querían espantarlos. Querían separarlos. Querían aislar al líder. Querían una caída que pudiera contarse. Gaxiola no gritó. No se desesperó. Lo primero que hizo fue lo que hacen los que de verdad mandan en el aire. Mantener a los suyos vivos. Pegados. Nadie se queda solo, ordenó, y su voz fue como un clavo en la madera. Los mexicanos ejecutaron lo que habían entrenado hasta el cansancio. Velocidad, fuerza, no jugar a la pelea cerrada que al enemigo le conviene. Los ceros intentaron la danza rápida, el giro corto, la mordida por atrás. Los P-47 respondieron con otra lógica. Caer como piedra, subir como martillo, disparar cuando duele y salir antes de que te atrapen. El cielo se volvió un laberinto. Un piloto mexicano, el que iba más joven, vio un cero meterse detrás de su compañero y no lo pensó. Se lanzó y disparó una ráfaga que no buscaba derribar. Buscaba obligar a romper, salvar segundos. Y esos segundos salvaron un avión. Pero el enemigo no soltaba. Dos cazas empezaron a seguir a Gaxiola con insistencia, como si lo hubieran elegido desde el primer segundo. Uno se quedaba arriba, el otro se metía abajo. Un juego de pinza. Querían que Gaxiola subiera y se quedara sin energía, o que bajara y quedara a tiro de la artillería escondida. Era una trampa completa, cielo y tierra trabajando juntos. Y ahí es donde se entiende la palabra odio, no como emoción, sino como estrategia. No querían ganarle a México. Querían humillarlo. Querían que el rumor dijera, los mexicanos por fin cayeron. Querían ese golpe moral. Gaxiola sintió un impacto en el ala, luego otro. El P-47 aguantó, pero la vibración cambió, y en la guerra, cuando el sonido cambia, tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Por un instante, Gaxiola se vio a sí mismo como el objetivo perfecto. El líder herido, el líder cayendo. Y entonces hizo algo que, después, los americanos repetirían en la base como si fuera una locura hermosa. En lugar de correr directo a casa, en lugar de huir para salvarse, viró de manera agresiva hacia el caza que lo seguía más cerca, como si estuviera diciendo, si me vas a derribar, me vas a mirar a la cara. El japonés dudó una fracción, porque nadie espera que el herido muerda, y esa fracción fue suficiente. Gaxiola alineó, disparó, y el cero no explotó como en las películas. Empezó a soltar humo y se fue como pudo, roto, perdiendo orgullo y control. El segundo caza aún seguía ahí, y ahí se convirtió en persecución. Gaxiola bajó, rápido, casi rozando el borde del verde, porque sabía que el cero no podía seguir esa velocidad sin arriesgarse. Y cuando el japonés bajó también, lo que lo esperaba no era solo Gaxiola. Lo esperaba otro mexicano que había leído el cielo como se lee una calle peligrosa. Se metió en el ángulo exacto y disparó. El cero estalló, y esa bola de fuego cayó hacia la selva como un grito apagado. No hubo celebración por radio.
Solo una frase seca. Listo. Regresen juntos. Esa palabra, juntos, era la maldición para el enemigo. Volvieron a la base con el combustible bajo, con agujeros en el metal, con el cuerpo entero vibrando por dentro, como si el motor siguiera en el pecho aún después de apagarlo. Cuando Gaxiola aterrizó, su avión se detuvo y por un segundo se quedó inmóvil, sin moverse, con la mano todavía en el control, respirando como si acabara de correr kilómetros. Abrió la cabina y el aire caliente le pegó en la cara. Bajó la escalerilla y la vista se le nubló. No por cobardía. Por el golpe de adrenalina soltándose. Un mecánico lo agarró del brazo. «Capitán, viene sangrando». Gaxiola se miró. Era un corte, probablemente por un fragmento, o por algo en la cabina. Nada mortal. Pero el hecho de que estuviera herido y caminando, y de que su avión estuviera acribillado y aún así hubiera regresado, fue como una declaración silenciosa. Los americanos se reunieron alrededor. Y aquí es donde pasa lo que a mí me gusta contar, porque es lo que te deja pegado a la historia. No fue un discurso oficial, no fue una medalla, fue un gesto de soldados cansados que reconocen a otro soldado. Un mayor americano, el mismo que al principio desconfiaba, se acercó, miró el avión, miró a Gaxiola, y soltó una risa corta, incrédula, como quien no puede creer lo que vio. Ustedes de verdad son un problema para ellos. Y luego dijo algo que se quedó como apodo. Ahora entiendo por qué los odian. Porque no se pueden dar el lujo de que ustedes existan. Lo dijo sin insulto, como un hecho. Esa noche, en el comedor, se corrió la voz. No como chisme barato, sino como relato de guerra. Intent Aaron Khazar a Gaxiola. Le armaron trompa. Y regresó. Y entonces pasó algo que selló el cambio de corazón en la base. Empezaron a acercarse soldados americanos que no volaban, soldados de tierra, mecánicos, radiooperadores, gente que nunca había hablado con los mexicanos más allá de un saludo. Se acercaban y les daban la mano. Les daban cigarrillo. Les decían gracias sin explicar por qué, porque a veces no hace falta explicarlo. Un soldado de infantería, con la cara marcada por el sol, le dijo a uno de los mexicanos: «Cuando ustedes vuelan, allá arriba, nosotros respiramos abajo. Porque sabemos que alguien está pegando donde nos mata menos gente». Esa frase, dicha así, simple, valía más que 1000 aplausos. Si quieres que esta historia no se quede aquí, compártela. En serio. Porque lo que hizo que los japoneses los odiaran no fue el avión, ni el calibre, ni el metal. Fue el efecto. Fue el mensaje. Fue ver que un país que ellos ni consideraban parte de su guerra llegó hasta su final para empujar su caída. Fue el golpe a su orgullo, el golpe a su narrativa, el golpe a su esperanza. Y esa esperanza, cuando se rompe, se convierte en resentimiento. Pero aquí viene lo más humano y lo más fuerte. El odio japonés y el abrazo americano nacen del mismo lugar, del miedo a perder a los tuyos. Los japoneses veían en el Escuadrón 201 la mano que les cortaba el alimento, el paso, la última salida. Los americanos veían en el Escuadrón 201 la mano que les cubría el retiro, la mano que no abandona al herido, la mano que vuelve cuando no tiene por qué volver. Por eso, cuando llegó el anuncio de la rendición y la base explotó en gritos, risas, llanto y locura, los mexicanos no se quedaron aparte. No fueron los visitantes. Fueron parte del grito. Y ahí, en medio de esa celebración donde a veces la gente se rompe por fin, ocurrió la escena que explica el título mejor que cualquier frase. Un grupo de americanos, todavía con el sudor y la grasa pegados a la piel, se acercó a Gaxiola y a los suyos. Uno de ellos, el mismo al que habían cubierto semanas antes, lo miró a los ojos y se le quebró la voz. Pensé que ustedes iban a durar 2 misiones. Pensé que nos iban a estorbar. Y ahora sé que me equivoqué. No dijo lo siento como palabra bonita. Lo dijo como confesión. Y luego lo abrazó.
Un abrazo fuerte, torpe, de hombres que no son buenos para llorar, pero que de pronto no pueden evitarlo. Y detrás de él vinieron otros. Y de pronto, el apodo que al principio sonaba a burla, sonó a cariño: águilas, locos, malditos locos. Y se rieron. Y lloraron. Y por un instante, la guerra dejó de ser banderas y se volvió lo único que siempre fue en el fondo: gente intentando regresar viva. Dime algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Y si quieres que continúe con la parte final, la que casi nadie cuenta, donde un oficial japonés reconoce en un interrogatorio que el Escuadrón 201 se volvió señal de mal augurio en Luzón. Y como ese respeto a la fuerza termina mezclándose con respeto al valor, entonces quédate, porque lo siguiente es el cierre perfecto, porque, incluso después de la guerra, había japoneses que no pronunciaban Escuadrón 201 con odio, sino con esa palabra rara que duele más: admiración. El interrogatorio no ocurrió en una sala limpia con focos blancos como en las películas. Ocurrió en una choza de madera reforzada, cerca de una carretera que olía a barro, humo y sudor viejo. Afuera, la selva seguía viva, ruidosa, indiferente. Adentro, el aire estaba pesado, cargado con ese silencio que solo aparece cuando alguien sabe que ya perdió, pero todavía se resiste a aceptarlo. El prisionero japonés no era un general, ni un hombre famoso. Era un oficial de logística, un capitán llamado Haruto Sakamoto, capturado en una emboscada terrestre días después de que el Escuadrón 201 destrozara a otro convoy en una ruta de montaña. Sakamoto tenía el uniforme manchado y una mirada cansada, como si llevara años sin dormir. El intérprete estadounidense lo sentó frente a una mesa y le preguntó lo mismo que le preguntaban a todos: rutas, depósitos, posiciones. Sakamoto respondió poco, no por heroicidad, sino porque ya no había mucho que decir. Pero entonces, el interrogador, un teniente americano con cara de no creer en nada, soltó una pregunta que no venía en el manual. ¿Qué piensan ustedes de los pilotos mexicanos? Al principio Sakamoto se quedó quieto, como si esa pregunta le hubiera tocado un nervio que no esperaba. No era una pregunta de guerra. Era una pregunta humana. Y a veces, cuando un enemigo ya no tiene nada que ganar, suelta la verdad por puro cansancio. Sakamoto miró al intérprete, luego al teniente, luego al piso. Y dijo una frase corta que, traducida, sonó aún más pesada: son un mal presagio. El teniente frunció el ceño. Mal presagio. Sakamoto asintió despacio. Cuando vemos sus aviones, sabemos que el camino se vuelve fuego. No solo destruyen cosas, rompen el ánimo. La palabra ánimo era la clave, porque ahí estaba el odio del que habla tu título. No era odio infantil, era odio por impotencia. Odias al que te obliga a ver que ya no controlas nada. Odias al que aparece incluso cuando ya estabas contando con que nadie más llegaría a pelearte el último pedazo de esperanza. Sakamoto siguió hablando, ya sin tanta rigidez, como si por fin pudiera soltar algo que venía atorado desde hacía semanas. Dijo que al principio, cuando escucharon mexicanos, muchos se rieron. No porque México fuera gracioso, sino porque era lo desconocido, lo lejano, lo que no aparecía en la propaganda diaria. Para muchos soldados japoneses, México era una palabra vacía. Y de pronto, esa palabra se volvió ruido en el cielo y metal cayendo sobre la carretera. No entendíamos por qué venían tan lejos, dijo. No tenían por qué. Podían quedarse en su país. El teniente americano lo interrumpió, y por eso los odian. Sakamoto apretó la mandíbula. Los odiamos porque llegaron a acelerar lo inevitable. Porque cuando ya estábamos cansados de los americanos, llegaron otros. Porque sus ataques eran. Buscó la palabra y no la encontró en inglés, así que la soltó en japonés con una expresión amarga. El intérprete tardó un segundo y luego dijo: dice que eran ataques, con rabia contenida. Y ahí se hizo un silencio raro en la choza.
rabia contenida. Eso era exactamente lo que se sentía desde la otra perspectiva también. Los mexicanos no estaban jugando a la guerra. No estaban ahí por rutina. Estaban ahí con un peso encima, con una deuda, con un orgullo herido que no se cura con discursos. Se cura cumpliendo la misión y regresando por el compañero. Si esto te está atrapando, suscríbete y compártelo. Porque lo que viene es todavía más fuerte. El momento en el que ese odio japonés se transforma, contra su voluntad, en respeto. Y el respeto, cuando viene del enemigo, se siente como una piedra en el estómago. Sakamoto bajó la voz, como si estuviera contando un secreto. Dijo que en los últimos meses del combate, su unidad recibía informes casi diarios de convoys destrozados y puestos de munición desaparecidos. Y que había una frase que se repetía, una frase que nadie quería escuchar porque sonaba a derrota. Si aparecen los P-47 con marcas mexicanas, dispérsense. No resistan. No defiendan. Dispersense. Para un ejército educado en la idea de aguantar hasta el final, esa palabra era humillante. Era admitir que el cielo ya no se podía pelear. Era admitir que cada vehículo junto a otro vehículo era una tumba rodante. Eso no era honor, dijo Sakamoto, pero era supervivencia. Y cuando el intérprete tradujo esa frase, el teniente americano soltó una carcajada seca, no de burla, sino de incredulidad. Estás diciendo que ustedes cambiaban rutas por 12 mexicanos. Sakamoto lo miró directo y contestó algo que, por su tono, era casi un golpe. No eran 12. Eran lo que representaban. Cuando ellos aparecían, significaba que el mundo entero estaba contra nosotros. Hasta los que están lejos. Y esa es la otra mitad del título. ¿Por qué los japoneses odiaban al Escuadrón 201? Porque era el recordatorio de que no solo estaban perdiendo contra un país. Estaban perdiendo contra una coalición, contra una ola que ya no se podía detener, contra un juicio histórico que se les venía encima. Y el Escuadrón 201, por pequeño que fuera en número, se volvió símbolo visible de esa ola. Un símbolo que rugía, bajaba, disparaba, levantaba polvo, y se iba. Y al día siguiente volvía. Y al otro también. Y eso, repetido, rompe más que una base, rompe la mente. Pero ahora vamos al otro lado, al lado donde el odio se volvió abrazo. Porque si hay algo que te mantiene viendo un video largo, es entender por qué dos emociones opuestas nacen de la misma raíz. Y aquí la raíz es simple: el miedo a perder a los tuyos. En Clarkfield, mientras los mexicanos hacían debriefing, mientras se sentaban con el mapa manchado de café, mientras repasaban cada pasada, cada disparo y cada susto, los americanos empezaron a cambiar de lenguaje sin darse cuenta. Al principio decían los mexicanos. Después empezaron a decir las águilas. Y cuando alguien en tierra pedía apoyo, ya no decía necesitamos un vuelo, decía pueden mandar a los mexicanos. Eso no era racismo. Era reputación. Era la manera de decir. Mándame a los que vuelven, a los que no se quiebran, a los que entienden que abajo hay hombres esperando. El cambio se notó más fuerte en un lugar donde casi nadie mira, en el taller de mantenimiento. Los mecánicos americanos, los que remendaban aviones como si cosieran heridas, comenzaron a hablar de los P-47 mexicanos con un respeto práctico. Estos tipos regresan con el avión agujereado como coladera y todavía aterrizan suave, decía uno. Estos tipos no traen el avión, traen a su compañero, decía otro. Y esa frase, aunque suene simple, en la guerra es sagrada: traer al compañero. Y entonces ocurrió algo que parece pequeño, pero en realidad es un momento gigante de historia humana. Un sargento americano, de esos que no sonríen mucho, encontró a un piloto mexicano sentado solo después de una misión difícil. El mexicano estaba con la mirada perdida, no por valentía, sino por cansancio. El sargento se sentó junto a él sin pedir permiso. No dijo gracias como si fuera obligación.
Solo le ofreció una taza de café. El mexicano la tomó. Se quedaron en silencio. Y el sargento, mirando al frente, soltó: allá en mi casa, en Georgia, mi papá decía cosas horribles de los latinos. El mexicano no respondió. El sargento tragó saliva y siguió: si me viera aquí, tomando café contigo, me escupe. El mexicano por fin lo miró. Y el sargento agregó: pero si mi papá hubiera visto lo que vi hoy, se calla. Porque hoy vi a un mexicano hacer lo que muchos no harían. Vi a un mexicano cubrir a otro avión como si fueran hermanos. El mexicano apretó la taza, como si esa frase le hubiera pegado en el pecho. No dijo un discurso. Solo respondió algo corto, con esa calma que los caracterizaba: aquí arriba, todos sangramos igual. Y el sargento asintió como si, por primera vez, entendiera una verdad que nunca le enseñaron en su casa. Eso también era el Escuadrón 201. No solo ataques, también puentes humanos. Y esos puentes, aunque no se ven en los reportes, son los que cambian mundos. Ahora, lo que casi nadie cuenta, lo que se queda escondido detrás del mito, es el costo emocional. Porque sí, los japoneses odiaban al Escuadrón 201 porque les rompía logística y moral. Pero, ¿qué pasaba dentro del Escuadrón 201 por hacer ese trabajo una y otra vez? Pasaba lo mismo que pasa con todos los que sobreviven. Regresaban vivos, pero no intactos. Gaxiola, por ejemplo, empezó a notar un detalle extraño: después de ciertas misiones, no podía comer. No era asco. Era como si el cuerpo no aceptara nada hasta que el cerebro se calmara. Otros pilotos se reían demasiado fuerte en las noches, como si la risa fuera una manera de espantar fantasmas. Algunos se volvían silenciosos, como si cada palabra gastara energía que necesitaban para el siguiente día. Y aún así, cuando amanecía, se ponían el casco, caminaban hacia el avión y volvían a subir. Porque ahí entra la parte que los japoneses no entendían del todo. No era una unidad que volaba por orgullo vacío. Volaban por compromiso, por deber, por esa idea mexicana de si ya me metí, lo termino. En una de esas noches, mientras corrían rumores de rendición, un piloto mexicano dijo algo que se quedó marcado. Estaban sentados, la luz baja, el calor pegajoso, el zumbido de insectos afuera. Alguien preguntó: ¿y si mañana ya se acaba? Y otro contestó: si mañana se acaba, nos vamos con todos vivos. Esa obsesión de volver completos era casi un juramento. Y por eso, cuando los japoneses intentaban separar, cuando intentaban cazar a uno, encontraban resistencia doble. No contra el avión, contra la idea. Porque para los mexicanos, perder a un compañero no era estadística. Era fracaso personal. ¿Te das cuenta por qué esto retiene a cualquiera? Porque no es solo historia militar. Es psicología humana al límite. Por eso te pido algo. Si esto te está gustando, compártelo. Porque la historia del Escuadrón 201 se sigue perdiendo por lo mismo de siempre. Porque no cabe en la narrativa rápida. Y esta historia necesita tiempo. Necesita respiración. Necesita que la gente se quede. Volvamos al interrogatorio, porque ahí viene el cierre más fuerte. Cuando Sakamoto terminó de hablar, el teniente americano se quedó callado un buen rato. Luego le preguntó: ¿los respetan? Sakamoto apretó la mandíbula otra vez, como si esa palabra le supiera amarga. Y al final, la soltó: sí. El intérprete lo miró, sorprendido. Sakamoto agregó: los odiamos porque nos hacen perder, pero los respetamos porque no se esconden. Porque atacan aunque el cielo esté lleno de fuego. Porque vuelven por los suyos. Eso es algo que nosotros entendemos. Y ahí se cerró el círculo. El odio y el respeto conviviendo en la misma frase. El enemigo reconociendo lo mismo que el aliado terminó abrazando. El Escuadrón 201 se volvió símbolo de voluntad. Cuando terminó la guerra, muchos japoneses guardaron silencio.
Muchos americanos hicieron desfiles. Muchos países siguieron con su vida. Pero hubo un detalle que quedó flotando, como un eco. En ciertos papeles capturados, en ciertos reportes, en ciertas conversaciones de veteranos, se repetía una idea: no eran tantos, pero se sentían como más. Y esa es la magia terrible de la reputación en combate. No se mide por número, se mide por impacto. Así que ahora te pregunto directo, para que no se pierda el hilo. ¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Escribelo. Y dime si quieres que en la siguiente parte te cuente el episodio final, el que explica el odio japonés con un golpe narrativo perfecto. La vez que un oficial japonés ordenó retirar un convoy entero solo porque vio un águila pintada en un ala, y como esa orden cambió el destino de un grupo de soldados aliados que iban a ser emboscados. Porque sí, hubo un día en el que el miedo japonés al Escuadrón 201 terminó salvando, sin querer, a americanos en tierra. Y esa ironía es de las que te dejan pensando mucho después de que se acaba el video.